A un padre soltero, conserje, le pidieron que tocara el piano como broma. Pero lo que tocó hizo llorar incluso al CEO. «Ten cuidado con esa tela», dijo Jack suavemente, con su voz apenas por encima de un susurro. «Este tiene historia en sus huesos». No le hablaba a nadie en particular, solo a sí mismo, y tal vez al piano de cola Steinway que tenía entre las manos, que brillaba como cristal negro bajo las cálidas luces del Lexington Hall. Jack Hallis, conserje de 39 años, padre soltero, veterano de guerra y hombre invisible en un mundo de traje y corbata, se movía como una sombra a través de la silenciosa grandeza del salón. Todavía faltaban horas para la gala, pero el aire ya vibraba con electricidad invisible. El personal se movía con prisas en el interior del local, chocando vasos y ajustando los manteles. El equipo floral estaba arreglando orquídeas blancas absurdamente caras. Un violinista probó la acústica. Y en el centro de todo estaba Jack, puliendo suavemente el borde curvo del Steinway con un paño de microfibra desgastado como si estuviera manipulando algo sagrado. Hizo una pausa, no porque hubiera terminado, sino porque no estaba listo para seguir adelante. Su palma descansaba suavemente sobre la madera y su mirada estaba lejos. «Estás hablando con muebles otra vez». Jack se escuchó una pequeña voz detrás de él. Se giró y sonrió. Lena, su hija de 8 años, se asomó a través de la cortina lateral, sosteniendo su cuaderno de dibujo contra su pecho como si contuviera secretos de estado. Cabello rubio y una trenza suelta, sudadera de gran tamaño y zapatillas con almas desgastadas. Técnicamente ella no debería estar allí, pero Jack había hecho una excepción. Ella había estado en silencio todo el día. Y cuando Lena se quedó demasiado callada, Jack prestó atención. «Muebles», dijo. «Eso no son muebles. Es una catedral con 88 escalones al cielo». Lena rió suavemente y se sentó con las piernas cruzadas justo más allá de la luz. Su lápiz rayaba la página. Jack regresó a su trabajo. Con una mano pulió el último rincón del piano. Con el otro trazó un recuerdo. Una vez se sentó frente a un piano así antes de que la vida se convirtiera en facturas, horas extras y visitas a salas de emergencia. Antes de que la madre de Lena se desvaneciera en una cama de hospital. Antes de que el dolor se convirtiera en ruido de fondo. «Señor Hallis». Una voz aguda se escuchó desde el otro lado del escenario. Jack miró hacia arriba. Una mujer con un blazer oscuro y un portapapeles en la mano estaba parada cerca de la entrada, frunciendo el ceño. «¿Podrías darte prisa? La señorita Kingsley llegará pronto y todo tiene que lucir impecable». Jack asintió sin hablar. Nunca lo hizo en momentos como estos. Él entendió su lugar. Pero mientras se agachaba para recoger sus productos de limpieza, otra voz cortó el aire, esta vez cargada de desdén teatral. «Dios mío», lo está acariciando como si fuera su amante perdido hace mucho tiempo. La voz pertenecía a un hombre alto que descendía del balcón VIP, de unos 50 años, cabello plateado, zapatos italianos, el tipo de hombre que usaba la presunción como si fuera colonia. Langston Gray, crítico musical del Times y conocedor condescendiente del verdadero talento. Algunos empleados cercanos rieron nerviosamente. Jack no levantó la mirada. Reunió sus garras y cepillos, doblándolos lenta y metódicamente con demasiado cuidado. Langston continuó sin inmutarse. Siempre es adorable cuando la ayuda se vuelve romántica con la decoración. ¿Qué sigue? Aspirando la alfombra con lágrimas en los ojos. Más risas, más fuertes esta vez. Jack no dijo nada, pero Lena dejó de dibujar. Sus ojos se dirigieron hacia su padre. Ella conocía esa mirada, su mandíbula ligeramente apretada, la silenciosa quietud que significaba que una tormenta se estaba gestando en el interior. Cogió su cubo y se dio la vuelta para marcharse del escenario. «Espera», gritó Langston, sonriendo. «Dime algo, conserje. ¿Sabes siquiera qué es esto? ¿Este instrumento con el que eres tan reverente?» Jack finalmente se giró. Miró a Langston, no enojado, no ofendido,
simplemente tranquilo y firme. Sí, dijo. Es un Steinway modelo de 2,7 metros de largo, con 12.000 piezas móviles. Las tablas sonoras están hechas de abeto de Sitka, cultivado lentamente y alto para lograr resonancia. Los aros, de 17 capas de arce duro. Las teclas, originalmente de marfil, ahora de composite. Cuesta más que tu Mercedes y esconde más historias que tu columna jamás tendrá. El silencio cayó como un telón caído. Langston parpadeó. Jack no esperó respuesta. Se giró y caminó hacia los bastidores. Lena permaneció en silencio, con los ojos abiertos. Se arrodilló a su lado. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Jack metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó un pequeño dije de nota musical. Se lo puso en la palma de la mano. ¿Para qué es esto? Ella susurró. Para recordar, dijo. Esa música no siempre se toca a todo volumen. Ella lo apretó fuerte. En ese momento, las grandes puertas dobles se abrieron. Una ola de voces inundó el lugar. Se ajustaron las luces. Los acomodadores se aseguraron. Llegaron los invitados estrella de la noche, celebridades donantes, y sobre todo, Celia Kingsley. Ella entró en la sala no como una artista, sino como alguien acostumbrado a ser dueño de una sala con solo entrar en ella. Mono negro entallado, mirada penetrante, porte controlado, una mujer que había construido imperios, disuelto salas de juntas y había sido llamada genio y tirana al mismo tiempo. Recorrió con la mirada el escenario, deteniéndose brevemente en el piano y luego en la persistente neblina del silencio. ¿Todo listo?, ella le preguntó a su asistente. Sí, señorita Kingsley. Acaba de terminar el pulido final. Se acercó al Steinway, pasando los dedos por la madera. Entonces, al mirar hacia los bastidores, vio a Jack. Sus ojos se cruzaron solo un segundo. No dijo nada, pero su mirada se detuvo un instante antes de apartar la mirada. Jack permaneció inmóvil junto a Lena. La gala estaba a punto de comenzar, y nadie, ni siquiera la dueña del escenario, sabía que la actuación más inolvidable de la noche no surgiría del programa. Surgiría de las sombras, de dedos callosos, de un padre con la música enterrada bajo capas de polvo, esperando resurgir. ¿Cuánto tiempo necesitas para que la gente olvide que eres humana?, se preguntó Celia Kingsley mientras observaba el Lexington Hall desde los bastidores. La respuesta que había aprendido era aproximadamente 7 segundos, el tiempo justo para entrar en el foco, sonreír con sinceridad y fingir que el silencio en tu propio pecho era elegancia, no vacío. La orquesta afinó suavemente bajo el murmullo de los invitados que llegaban. Cuerdas, aliento, todos los instrumentos de viento se alinearon para crear la ilusión de que esta noche se trataba de armonía. Belleza, orden, no de negocios, ni de control, pero para Celia todo era negocios, incluso la música. Se ajustó el broche de diamantes de su puño y asintió al organizador del evento. Dile al cuarteto que empiece a mi señal, dijo. Y asegúrate de que la pieza de Langston esté expuesta en el asiento de cada donante. Quiero que lean sus elogios antes de los aperitivos. El asistente se escabulló. Celia se volvió hacia el piano, el Steinway que ocupaba el centro del escenario, literal y metafóricamente. Estaba impecable, pulido como un espejo. Ni una sola huella dactilar en la tapa. Podía verse reflejada en la curva de la madera. Odiaba los espejos. Se oían voces tras su invitado, riendo y tintineando copas. En algún momento del movimiento, volvió a ver al conserje, el de antes. No la miraba. Estaba ayudando a una joven a encontrar su asiento a un lado. Su hija, probablemente. Se inclinó y le rozó el hombro con una delicadeza que no correspondía a sus manos ásperas. Celia dudó. Algo en su forma de estar, con los hombros ligeramente encorvados como si estuviera acostumbrado a pasar desapercibido, pero aún con una fuerza silenciosa, se le quedó grabado en la mente más tiempo del debido.
La señora Kingsley Langston Gray apareció a su lado, bebiendo un sorbo, con la mirada penetrante tras unas gruesas gafas de diseño. ¡Qué buena concurrencia esta noche! Impecable como siempre. Ella asintió. Y tu reseña, estratégicamente temprana como siempre. Bueno, algunos aún entendemos cómo funciona el tiempo en las artes y cómo separar lo polaco de la pasión. Sonrió con suficiencia, a diferencia de nuestro conserje, demasiado sentimental, de antes. La mirada de Celia se desvió hacia la bebida de Langston y luego volvió a su rostro engreído. «¿Conoces a Langston?», dijo con suavidad. A veces, la gente más cercana a la pista oye lo que nadie más oye. Parpadeó. «Lo siento. Nada». Ella sonrió tensa. Solo un pensamiento fugaz. Él rió entre dientes, sin captar el tono. Entre bastidores, Jack estaba guardando el abrigo de Lena en el estante, alisando con cuidado las arrugas. «¿Seguro que quieres quedarte todo el concierto?», preguntó en voz baja. Lena asintió. «Quiero escuchar el piano cuando no estemos solos». Jack ladeó la cabeza. «Nunca estamos solos cuando jugamos a los niños». Ella levantó la vista. «¿Qué quieres decir?». Hizo una pausa. «Es así», dijo, buscando las palabras. «¿Cuándo tocas música, música de verdad, que recuerda a personas, lugares, cosas que perdiste, cosas que anhelaste? Nunca son solo dedos sobre las teclas. Es todo lo que alguna vez sentiste al intentar salir adelante». Lena no respondió, pero buscó en su cuaderno de dibujo y arrancó la página que había estado dibujando. Era el Steinway y él. Jack se sintió como si se le cerrara la garganta. Los detalles eran impresionantes. La forma en que las luces del escenario iluminaban el piano, la curva de su hombro inclinándose hacia las teclas. «Ves más que la mayoría de la gente», dijo. «Oyes más que la mayoría de la gente», susurró ella. A medida que avanzaba la gala, el maestro de ceremonias subió al escenario. Las luces se atenuaron. El aire cambió. Celia estaba de pie justo detrás del telón, escuchando el discurso que se pronunciaba en su nombre. Y, por supuesto, nada de esto sería posible sin la visión y la generosidad de la señorita Celia Kingsley, cuya dedicación a la educación musical nos ha reunido a todos esta noche. Aplausos. Celia dio un paso al frente. «Foco. Sonríe. Respira. Gracias», comenzó con voz serena y clara. «Esta sala siempre ha sido un lugar para sonidos extraordinarios. Pero esta noche, no solo celebramos las notas que escuchamos. Celebramos a las personas que las hacen posibles». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada al público. «El talento», continuó, «no siempre viene con pedigrí. No se anuncia con la ropa adecuada, el acento adecuado o la dirección adecuada. A veces, se esconde, esperando un momento para ser visto». Su mirada se posó, solo por un instante, en Jack, sentado en las sombras. Luego continuó. «Las ganancias de esta noche se destinarán a proporcionar instrumentos e instrucción a escuelas públicas de todo el estado porque la brillantez pertenece a todas partes, no solo aquí». Aplausos atronadores, ovación de pie. Pero Jack no se quedó de pie. Simplemente se sentó allí, una estatua silenciosa en el resplandor de un momento que no le correspondía. Tras bambalinas, después de la segunda actuación, Jack estaba cerca de la salida del pasillo, esperando a Lena. Ella había ido al baño con un voluntario. Langston pasó de nuevo junto a él, claramente 2 copas más que antes. «Ya sabes», arrastraba las palabras un poco. «Tienes mucho coraje para hacer eso». Había hecho un acto poético antes. Jack no respondió. Langston se inclinó. «¿Crees que tocar un piano te da una comprensión profunda, que te da valor?». Jack se giró lentamente, tranquilo, imperturbable. «No», dijo. «Creo que poder pasar junto a uno sin oírlo, eso es lo que te quita algo». Langston parpadeó. Por primera vez, no tuvo una réplica. Jack se alejó. De vuelta entre el público,
Celia se sentó junto al Steinway durante el intermedio, sola. Sus dedos se cernían sobre las teclas, sin presionar, solo recordando. Mucho tiempo atrás, antes de las fusiones y las OPV, había tocado a Bach en concursos. Su madre había cortado todos los rosales del jardín el día que perdió una final estatal. Nunca volvió a tocar un piano después de eso. Hasta ahora. Tocó una nota. ¿Lo ves? Aguda, pura y resonante. Cerró los ojos. Afuera, Lena regresó y encontró a Jack esperando. Deslizó su pequeña mano en la de él, callosa. ¿Estás triste?, preguntó. Jack negó con la cabeza. No, cariño. Solo estoy recordando lo fuerte que puede ser el silencio. El aroma a barniz fresco y a lirios flotaba en el aire mientras el salón empezó a llenarse de terciopelo y perfume. Los tacones altos resonaban sobre el mármol, las risas resonaban bajo los candelabros, y los candelabros mismos brillaban como si hubieran estado esperando todo el año esa noche perfecta. Jack estaba de pie en el borde del escenario, con un pequeño paño cuidadosamente doblado en su mano. La gala aún no había empezado, pero los VIP ya empezaban a llegar, aquellos a quienes les gustaba ser vistos más que ver. Celia estaba mezclada con los donantes cerca de la parte de atrás. Su postura le permitió sonreír sin esfuerzo. Se volvió hacia el Steinway. Ya estaba limpio. Él lo sabía, pero no tocó el piano por necesidad. Lo tocó como quien visita una lápida. Tierno, familiar, sagrado. Su pulgar se movió a lo largo de la veta de la madera y por un momento se olvidó de las luces. La multitud, el ridículo smoking que alguien había colgado sobre un foco como broma. Recordó la voz de su esposa. Siempre tocas como si las teclas te debieran una disculpa, solía bromear. A él le había encantado eso. Y entonces, justo cuando las puntas de sus dedos se detuvieron sobre el do central, una voz fuerte rompió el silencio del escenario. Vaya, vaya, si no es Beethoven con un trapeador. Se oyeron risas dispersas, inseguras. Jack alisó la tela que aún tenía en la mano. Langston Gray estaba de pie cerca del foso de la orquesta sosteniendo una copa de champán como si fuera un cetro. Llevaba la chaqueta colgada sobre un hombro y una sonrisa cómplice en los labios. Jack no se movió. Dime, dijo Langston, acercándose un paso más. Su voz ahora es lo suficientemente fuerte como para atraer más atención. ¿Prefieres Brahms para pulir los pedales o Chopin es tu opción preferida para limpiar manchas? Ahora hay más risas, más plenas, algunas educadas, otras mezquinas. Los ojos de Jack se dirigieron hacia Lena, sentada cerca del fondo del salón. Ella lo observaba, con sus pequeñas manos firmemente apretadas alrededor de su cuaderno de dibujo. Volvió a mirar el piano y luego a Langston. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo Jack en voz baja. Langston se burló. Oh, vamos. Eso no es lo que vi antes. Lo mirabas como si te susurrara secretos. O tal vez creías que te había susurrado los tuyos. Algunos rieron entre dientes. Otros no. Celia, de pie a un lado con una copa de vino tinto en la mano, se giró ligeramente, con expresión indescifrable. Jack respiró hondo. Podía sentir algo en su pecho. Ira. Un recuerdo vergonzoso. Ya era difícil distinguirlos. Dio un paso al frente. Sus botas resonaron suavemente contra el suelo pulido del escenario. Entonces habló en voz baja, pero con fuerza. ¿Alguna vez has visto a un soldado un rifle que no ha tocado en años?, preguntó. Langston frunció el ceño, sorprendido. Lo primero que hace. Jack continuó, voz firme. Lo revisa, lo limpia, no lo carga, no lo dispara, simplemente lo sostiene, porque a veces lo que solías llevar todavía lleva algo dentro. La sala quedó en silencio. Jack colocó con cuidado el paño en el cubo, se irguió y se giró para abandonar el escenario. Pero Langston, que aún no había terminado, gritó con una ovación burlona. Quizás debería tocar algo esta noche, conserje. O sea, si el piano significa tanto,
denos una melodía. Brilla, brilla, quizás. Algunos bufidos, risitas nerviosas. Jack se detuvo a medio paso, y en esa pausa, algo brusco cambió en el aire. Celia se movió. No dijo una palabra, simplemente dio un paso adelante y dejó su copa de vino en el borde del escenario. Algunas personas se volvieron hacia ella instintivamente. Sostuvo la mirada de Jack, tranquila, concentrada. No parecía divertida, ni avergonzada, ni superior. Parecía pensativa. Jack asintió levemente, más para sí mismo que para los demás, y salió del escenario con silenciosa dignidad. En el pasillo, entre bastidores, Lena se acercó a él, aferrada a su cuaderno de dibujo. ¿Por qué la gente se ríe cuando algo no tiene gracia?, preguntó en un susurro. Jack se arrodilló a su altura. Porque dijo, a veces tienen miedo de lo que no entienden. Y a veces tienen miedo de recordar lo que renunciaron. Ella lo miró fijamente. Lo renunciaste. Jack dudó. No tuve elección, dijo. Pero tal vez no luché lo suficiente para conservarlo. Le revolvió el pelo con suavidad. Estoy bien, añadió, más por ella que por sí mismo. Lena no respondió. Simplemente apoyó la frente en su pecho y se quedó allí un momento más de lo habitual. De vuelta en el pasillo, Langston volvió a sentarse, todavía riendo disimuladamente. Celia estaba de pie cerca del borde del pasillo, con los brazos cruzados y la mirada fija, apoyada una vez más en el piano Steinway. Recordó la voz de su madre. Ganar no se trata de tocar mejor. Se trata de jugar para que no cuestionen tu valía. Y, sin embargo, había algo en el conserje. Sus palabras no solo eran inteligentes. Eran ciertas. Había un dolor detrás de ellas que reconoció en su propio espejo. Se acercó al piano. Lentamente. Dejó que sus dedos se deslizaran sobre las teclas. Sin tocar, solo sentía la textura, la temperatura, el suave zumbido bajo la madera. Presionó una suave nota, un fa. Sonó limpio y brillante, y por primera vez en años, Celia Kingsley sintió que el instrumento le devolvía la escucha. Jack estaba de pie en el pasillo de servicio, con las manos apoyadas contra las frías baldosas como si el propio edificio pudiera estabilizarlo. Afuera, los aplausos resonaban por el gran salón como un trueno en un valle. La segunda actuación había terminado. Volvieron las risas. El champán fluía. El aire estaba lleno de celebración, pero en su interior solo había silencio. No del tipo reconfortante. El tipo que te oprime las costillas y te susurra, no perteneces aquí. Él debería irse. Simplemente saca a Lena Clock temprano y desaparece como se supone que lo hacen los fantasmas. Lo había hecho cientos de veces en otras habitaciones, en otras vidas. Ser invisible era una habilidad de supervivencia, tal vez incluso un talento. Pero entonces la voz de papá Lena era suave, pero se oía. Se giró. Ella estaba al final del pasillo, pequeña y aún sostenía su viejo cuaderno de cuero, el que usaba para anotar ideas musicales. Ahora desgastado por años de desuso. No la había visto tomarlo. Ni siquiera se había dado cuenta de que sabía dónde lo guardaba. Encontré esto en tu casillero, dijo. Pensé que tal vez olvidaste lo que contenía. Jack caminó lentamente hacia ella, tomando con cuidado el cuaderno en sus manos. La tapa estaba rota, los bordes curvados. Pero cuando lo abrió, la música lo miró fijamente. Compases de melodía, frases a medio terminar. Una página marcaba el tema de Lena, sin terminar. Parpadeó con fuerza. ¿Dónde aprendiste a ser tan valiente?, preguntó. Lena se encogió de hombros. De ti, excepto cuando olvidas que lo eres. Se arrodilló a su lado. No quiero que me veas así, dijo. No quiero que recuerdes esta noche por las razones equivocadas. Inclinó la cabeza. No recordaré lo que dijeron. Recordaré que te quedaste allí orgulloso, como si supieras algo que ellos desconocían. Sus palabras lo impactaron más que las de Langston.
Y luego añadió casi con timidez. «Todavía amas el piano, ¿verdad?». No respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia el cuaderno que tenía en la mano y luego la miró a ella. «Me encanta», dijo finalmente. «Como algunas personas aman a alguien que perdieron». En silencio. Desde el otro lado de la calle. Sin acercarse demasiado. Lena pensó en eso. Luego, con más coraje del que sus años le permitían, dijo, «Quizás sea hora de cruzar la calle». De vuelta en el pasillo, Celia bebió un sorbo de una copa de vino fresco, observando cómo Langston relataba su comedia al piano a un círculo de entusiastas miembros de la alta sociedad. No escuchaba. Su mente volvía una y otra vez a los ojos del conserje. No humillado, ni herido, simplemente anclado. Como un árbol que se niega a doblarse, por fuerte que sea el viento, admiraba. Eso, incluso lo envidió. Se apartó del público y caminó hasta el borde del escenario. Las luces eran tenues, ahora configuradas para crear ambiente entre actuaciones. Un técnico ajustaba cables cerca. Volvió a mirar el piano, y esta vez solo se sentó un momento. Levantó la tapa, posó los dedos suavemente sobre las teclas y tocó un solo acorde, un menor. Resonó en el escenario vacío como un secreto a nadie. «No esperaba verte intentar eso», dijo una voz detrás de ella. Celia se giró. Jack estaba de pie justo al otro lado del escenario, con los brazos cruzados junto a Lena. Celia sonrió levemente. «Todavía te queda como un abrigo viejo, ¿verdad?». Jack dio un paso adelante. «Lo curioso de los abrigos», dijo. «Olvidas lo abrigados que son hasta que alguien te los devuelve». Se quedaron allí en un momento que se equilibraba entre la charla trivial y algo más profundo. «No tenías que intervenir antes», dijo en voz baja. «Pero lo hiciste». Celia miró a Lena y luego volvió a mirarlo. Ella estaba mirando, y yo también. Jack asintió. «Entonces déjame preguntarte algo». Ella levantó una ceja. «¿Por qué le gustas a alguien?». Hizo un gesto hacia la habitación. «Los vestidos que los aclamados todavía se sientan solos en un piano». Su expresión no cambió, pero sus ojos se suavizaron. «Porque el aplauso es fuerte», dijo, «pero nunca ahoga el arrepentimiento». Jack tragó saliva con fuerza. «Solía pensar que la música era algo que había dejado atrás», dijo. «Resulta que simplemente estaba esperando en silencio». Se quedaron en silencio con el piano entre ellos. Entonces Lena lo rompió. «Papá», dijo ella, tirando de su manga. «¿Crees que podrías mostrarme la pieza que solías tocarle a mamá? El que dijiste que era demasiado triste por ahora». Jack la miró y luego miró a Celia. «Tal vez», murmuró. «Es triste porque nunca lo jugué completo». Celia se levantó lentamente e hizo un gesto hacia el banco. «Entonces termínalo», dijo ella, con voz suave pero firme. «No le debes ningún espectáculo a nadie. Simplemente termínalo por ella. Para ti. ¿Para ella?». Ella asintió hacia Lena. Jack dudó. Luego se movió. Tomó aire, se sentó en el banco, ajustó el asiento como por instinto y dejó que sus dedos flotaran sobre las teclas. Por un momento, nada. Luego la música. No es perfecto, no está ensayado, pero es honesto. Una canción de cuna envuelta en dolor y esperanza, llena de pausas que hablaban más fuerte que las propias notas. Celia observó algo viejo y doloroso que se desarrollaba en su pecho. Lena estaba sentada con las piernas cruzadas cerca, con los ojos todavía abiertos, y cuando Jack levantó las manos del último acorde, la nota quedó suspendida en el aire como una respiración contenida que finalmente exhaló suavemente. El tercer acto de la gala comenzó con precisión y brillo. Una mezzosoprano cantó Mozart mientras las copas de vino chocaban. El escenario brillaba bajo una luz ámbar y los candelabros de arriba captaban cada nota como constelaciones que recogían estrellas. Jack estaba de pie en las sombras detrás del escenario, con los brazos cruzados sobre su chaleco de mantenimiento. Lena se sentó a su lado, con la cabeza apoyada ligeramente contra su codo.
Ella no había hablado en 10 minutos, pero su mano estaba firmemente envuelta alrededor de sus pequeños dedos, entrelazada con sus callosos dedos. Ya debería haberse ido a casa. Debería haberse marchado silenciosamente después de terminar su turno. Pero no lo hizo. Algo lo ató allí. Quizás la música. Quizás ese sentimiento inacabado de antes. O tal vez fue la forma en que Celia lo miraba mientras jugaba. No con lástima, ni siquiera con sorpresa, sino con reconocimiento. Ella lo vio y eso fue algo peligroso. En el escenario, el MC regresó con carisma practicado. Y ahora él sonreía. Antes de nuestra última actuación de la noche, nos gustaría ofrecer algo espontáneo. Los hombros de Jack se tensaron. El hombre sonrió ampliamente. A veces la música más interesante no está en el programa. Está en la habitación. Los susurros revoloteaban entre el público como el viento entre las hojas. Y entonces llegó la voz que Jack había empezado a esperar, como un pronóstico del mal tiempo. Langston Gray. Se encontraba cerca del borde del foso de la orquesta, con los ojos brillando con cruel deleite. Propongo un pequeño experimento, dijo levantando su vaso. Nuestro amigo de antes, el conserje, parece tener un alma bastante poética, tal vez incluso musical. Jack se quedó quieto. Langston se volvió hacia la multitud. ¿No sería maravilloso si nos obsequiara algunas notas? Quiero decir, claramente sabe cómo manejar un Steinway. Unas cuantas risas educadas. Celia, desde su asiento de primera fila, no sonrió. Langston comenzó a advertirle con su voz, pero él insistió en que su tono fuera meloso y tuviera un falso encanto. Vamos, dijo, volviéndose directamente hacia Jack. Hablaste con tanta elocuencia antes. ¿Por qué no dejas que tus manos hablen ahora? Danos una muestra de ese genio de la limpieza. ¿Quién sabe? Quizás nos sorprendas. Risas de nuevo, más fuertes esta vez. Algunas burlonas, otras incómodas, la mayoría inseguras. Jack sintió el foco de luz dirigiéndose hacia él incluso antes de que el as le diera la cara. Lena se incorporó a su lado. Papá, susurró. Bajó la mirada. Tenía el rostro pálido, los ojos muy abiertos. El momento se ralentizó, se alargó. En otra vida, habría declinado cortésmente, lo habría dejado pasar, con la dignidad intacta, el orgullo protegido. Pero esta vez, algo en él ardía. Se puso de pie. La sala jadeó, luego se quedó en silencio. Caminó despacio, cada paso, resonando más fuerte que un aplauso. Cuando llegó al piano, no se sentó de inmediato. Se giró hacia la multitud. No vine aquí a tocar, dijo. Su voz no era fuerte, pero rompió el silencio. Vine a limpiar los pisos, vaciar la basura y asegurarme de que nadie tropezara. Sobre una silla rota. Para eso me pagan. Una risa nerviosa se escuchó en el fondo. Esperó, y luego añadió, pero a veces a la vida no le importa para qué te pagan. A veces simplemente te reta a recordar quién solías ser. Celia se inclinó ligeramente hacia adelante. Entreabrió los labios, pero no dijo nada. Jack bajó la mirada hacia las teclas. El teclado ya estaba abierto. El piano esperaba como un viejo amigo inseguro de cómo empezar la conversación. Se sentó, no como un artista, como un hombre que regresa a casa. Colocó los dedos suavemente sobre las teclas, sin tocar, solo tocando, sintiendo el viejo peso del marfil bajo los músculos y el recuerdo. Luego miró directamente a Langston. Brilla, brilla, dijiste. Jack preguntó con una media sonrisa en sus labios. Lamento decepcionar. Y entonces comenzó. La primera nota fue suave, no tímida, simplemente honesta. Un solo sol suspendido como el aliento. Luego llegó la balada número 1 de la tienda de Cascada en sol menor. Se elevó del escenario como el humo de una vela recién apagada, frágil, rizándose, luego atrapando el viento. Sus dedos se movieron no con velocidad sino con seguridad.
El tipo de seguridad que no se puede fingir ni fabricar. La que nace de largas noches de amor perdido y la necesidad de aferrarse a algo que no saldrá por la puerta. El público que esperaba una broma se congeló. No había broma aquí, solo música, real, cruda, temeraria en su vulnerabilidad. Celia se llevó una mano al pecho. Langston se había quedado inmóvil como un cristal suspendido en el aire. El cuaderno de bocetos de Lena se deslizó de su regazo, revoloteando al suelo. Jack tocó como un hombre que había vivido cada nota antes de tocar una tecla. Como alguien que no solo recordaba la música, sino que la había atravesado. La melodía se construyó. Tormentas de arpegios seguidas de una ternura repentina, un grito respondido por una fuerza de cuna seguida de la rendición. Y en algún punto entre los compases la sala cambió. La gente dejó de ver a un conserje. Empezaron a ver a un hombre, un padre, un superviviente, un músico. La cuerda final sonó y mantuvo un eco brillante suspendido en un silencio atónito. Luego nada, ningún movimiento, ninguna respiración. El tipo de silencio que ocurre después de que cae un rayo y el mundo espera a ver que queda en pie. Y luego un solo aplauso desde la primera fila. Celia Kingsley se puso de pie. Otros la siguieron lentamente, todos a la vez. Una ovación, no de cortesía, sino de asombro. Jack se puso de pie lentamente. No hizo una reverencia, solo miró al mar de gente que lo había juzgado mal y asintió. Luego se giró, recogió su paño del piano y salió del escenario. No necesitaba sus aplausos. Ya tenía lo que importaba. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas y el orgullo se encontró con los suyos en el borde del escenario. Articuló una palabra, papá, y eso fue todo. La última nota aún resonaba como un fantasma entre las vigas cuando Jack se apartó del piano. No hizo una reverencia, no sonrió. Simplemente asintió una vez, como quien cierra un largo capítulo inacabado, y se adentró en las sombras. Pero el silencio se negaba a desaparecer. Se aferraba a los rincones del gran salón. Resplandecía sobre el suelo pulido como los restos de un sueño del que nadie quería despertar. Y luego, un aplauso, tentativo al principio, un solo par de manos, luego otro, luego un rugido. Celia se levantó primero, no como patrocinadora, ni como multimillonaria, sino como testigo. Aplaudió con ambas manos lentamente al principio, luego con fuerza, como si el ritmo mismo pudiera clavar la verdad en las paredes. Langston no se movió. Estaba sentado, con el vaso inmóvil en la mano, mirando el banco que Jack había desocupado. Su sonrisa burlona se había desvanecido. En su lugar, incredulidad y algo peligrosamente cercano al respeto. Otros se pusieron de pie, y luego más, hasta que la sala misma sintió que respiraba, elevándose al unísono, despertada por algo inesperado. Un conserje acababa de hacer que el mundo volviera a sentir. Entre bastidores, Jack se apoyó en una pared, con los ojos cerrados, el pecho subía y bajaba en largas respiraciones mesuradas, pero sus manos aún temblaban ligeramente, no por nervios, sino por liberación. Esa actuación había sido un desapego, un ajuste de cuentas con cada versión de sí mismo que había enterrado bajo la supervivencia. Se acercaron pasos. Abrió los ojos. Era Celia. No dijo nada en absoluto. Primero, lo miró como si aún estuviera reconstruyendo lo que había visto. Cuando finalmente habló, su voz era baja. ¿Dónde demonios te has estado escondiendo? Jack esbozó una pequeña y seca sonrisa bajo armarios de herramientas, detrás de máquinas expendedoras rotas, entre cheques de alquiler. Ella se acercó. Eso no era solo música ahí fuera. Eso era. Dejó de buscar. Él terminó por ella. Dolor y esperanza. Exhaló al mismo tiempo. Exactamente. Se quedaron en un largo momento de silencio. Sin pretensiones, sin máscaras. Celia se cruzó de brazos. Cuando tocabas, no vi a un conserje. Ni siquiera vi a un músico. Vi a alguien que sobrevivió al fuego y salió con la melodía. Jack se miró las manos.
Qué curioso, dijo. Esa pieza solía asustarme. Demasiado expuesta, demasiado vulnerable. Ahora se siente como en casa. Luego levantó la vista, con la mirada fija. Solo hizo falta perderlo todo para que sonara honesto. Celia no respondió, pero sus ojos brillaron brevemente. Entre el público, Lena se aferró a su cuaderno de bocetos con ambas manos. Su dibujo de Jack, hecho esa misma noche, estaba ahora rodeado de un halo de notas musicales. Había garabateado algo debajo. La gente no siempre sabe lo que está mirando hasta que canta. Sonrió. Lo había sabido desde el principio. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y las luces se atenuaron a su brillo de afterparty, Jack volvió al escenario vacío. Sin público, sin focos, solo él y el piano. Celia lo siguió con sus suaves tacones contra la madera. No me dijiste dónde te formaste, dijo. No lo hice. Él asintió. Ella esperó. Él suspiró. Juilliard por un tiempo hasta que mi esposa falleció. Después de eso, no podía tocar un piano sin sentir que traicionaba su memoria. Celia tragó saliva. ¿Cómo se llamaba? Rachel. ¿Cómo sonaba? Sonrió, con la mirada perdida. Sonaba como el amanecer, suave y segura. Celia dio un paso al frente, con la voz más baja. No la traicionaste. La trajiste de vuelta esta noche. Todos lo oímos. Jack la miró y algo en su pecho se rompió. No lloró, pero su silencio, atronador. Pasó un momento, luego otro. Deberías volver a tocar, dijo Celia, en algo más que este escenario. Jack rió entre dientes. ¿Me estás ofreciendo un contrato discográfico ahora? Ella negó con la cabeza, sonriendo. No, te estoy ofreciendo una plataforma. Plataformas de verdad, programas escolares, ciclos de recitales. La gente necesita escuchar cómo suena la música cuando no busca aplausos. La miró fijamente. ¿Y qué necesitas?, preguntó con suavidad. Ella pareció desconcertada. O sea, me estás ofreciendo un escenario, continuó. ¿Qué parte de ti aún lo necesita? La sonrisa de Celia se desvaneció. Apartó la mirada. No lo sé, susurró. Tal vez solo quiero creer que el arte aún puede surgir de la verdad. No de las marcas. Jack asintió lentamente. Eso que dijo es lo más honesto que he escuchado en toda la noche. Mientras el personal final comenzaba a cerrar el local, Lena corrió por el pasillo, sus zapatos rozando la alfombra. «Papá», gritó, «quieren una foto tuya al piano». Jack arqueó una ceja. «¿Por qué?» «Porque simplemente dijo, por fin te ven». Jack miró a Celia. Ella sonrió. «Te lo dije». Esa noche, mientras caminaban hacia el coche bajo un cielo estrellado, Lena le tomó la mano. «¿Crees que mamá te oyó?», preguntó. Jack le apretó los dedos suavemente. «Sin duda», dijo. Probablemente puso los ojos en blanco y dijo, «por fin». Ambos rieron, y mientras se alejaban, la sala de conciertos que tenían detrás se desvaneció lentamente de la vista. Pero la música, persistía. Por primera vez en su legendaria historia, Lexington Hall no sabía qué hacer consigo mismo. Los invitados, que habían llegado con vestidos de lentejuelas y trajes a medida, que habían practicado sus sonrisas y perfeccionado sus conversaciones informales, ahora estaban sentados en grupos silenciosos como sobrevivientes de algo sagrado. Las conversaciones eran bajas, cautelosas. Las risas, antes dispersas como purpurina, habían adquirido un tono más suave. Jack Hallis, el conserje, había abandonado el escenario hacía horas, pero su música no. Seguía viva en las vigas de la iluminación, en la veta de la madera del piano Steinway, en el silencio aturdido que siguió a su último acorde. La señora Evelyn Ascraftoft, viuda y mecenas de las artes de toda la vida, se secó los ojos con un pañuelo de seda. «No he llorado durante una actuación desde que falleció mi marido», susurró.
Y ese hombre tocaba como si tuviera el recuerdo de alguien en sus manos. Un joven violinista cerca de la mesa de ponche observaba el estuche de su instrumento con renovada reverencia. He estado tocando técnica, murmuró. Pero eso era alma. En el rincón más alejado, Langston Gray permanecía rígido, con la mirada fija en una bebida que no había tocado. El hombre que construyó su carrera diseccionando la música con brillantez clínica ahora se encontraba sin un solo pensamiento articulado, y eso lo enfurecía. No tiene formación, murmuró a nadie en particular. Crudo, emocionalmente indulgente. Pero las palabras sabían hueco. Porque la verdad era que se había sentido conmovido, incluso herido, no por defectos, sino por algo demasiado honesto para refutar. Un conserje acababa de hacer que lo más brillante que Langston había oído en 20 años pareciera olvidable en comparación. Dejó el vaso y se fue sin decir nada más. Mientras tanto, de vuelta entre bastidores, Jack estaba sentado en una silla plegable, con los codos apoyados en las rodillas, mirándose las manos como si no le pertenecieran. Lo habían traicionado esa noche, no por fallar, sino al recordar cómo se habían movido sin orden, cómo cada temblor se convertía en expresión, cómo el dolor se había filtrado de las yemas de sus dedos al mundo. Se sentía a la vez expuesto y aliviado, como alguien que hubiera gritado una confesión a un cañón y la hubiera escuchado repetirse con aplausos. Lena apareció a su lado, agarrando 2 vasos de zumo de manzana como trofeos. Se les acabó el agua, dijo, pero conseguí la segunda mejor opción. Jack tomó el vaso y lo chocó suavemente contra el de ella. A lo que ella preguntó. Él la miró a los ojos con dulzura ante la verdad. Finalmente, no se escondía. Al otro lado del pasillo, Celia Kingsley estaba sentada sola, con los tacones de aguja descalzos, acurrucada bajo ella en el banco de terciopelo donde una vez dio su primer recital público. Había pensado quedarse, solo un momento, pero ese momento se había prolongado en silencio. Todavía podía sentir su música, no solo oírla, sentirla. Hubo un momento en la balada, aproximadamente a 3/4, en el que el fraseo había cambiado ligeramente, un retraso, un tirón, no técnico, sino personal. Y en esa pausa reconoció algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, anhelando, no la fama, ni siquiera la música, sino el significado, la autenticidad, el dolor crudo de la verdad sin adornos. Se levantó lentamente y se dirigió a la zona de backstage, sorteando a los invitados que se apartaban instintivamente para dejarla pasar. Jack levantó la vista al acercarse. «Estás descalza», dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Celia se encogió de hombros. Resulta que los tacones de aguja no son ideales para la búsqueda del alma. Rió entre dientes, frotándose la nuca. ¿Y ahora qué pasa? Ella se sentó en un taburete cercano, mirándolo a los ojos. Depende, dijo. ¿Estás dispuesto a que te vean? Frunció el ceño. Visto, Celia se inclinó ligeramente hacia adelante. Has vivido años en las sombras, sirviendo, en silencio. Esta noche, les mostraste quién eres. Pero esto no termina aquí, Jack. Hizo una pausa. El mundo no necesita otra actuación impecable. Necesita pruebas de que la belleza puede surgir del dolor y aún así elegir sanar. Tú eres esa prueba. Tragó saliva con dificultad. No soy nadie, dijo. Soy un padre soltero que limpia pisos y reza para que no suba el alquiler. La voz de Celia se suavizó. Eres un hombre que convirtió el dolor en música, que crió a una hija con amabilidad, que tocaba Chopin como una oración. Ese no es nadie. Ese es el tipo de hombre que este mundo olvida ver hasta que no puede apartar la mirada. Un largo silencio pasó entre ellos. Entonces Jack habló, con voz más baja. ¿Por qué haces esto? Ella dudó. Y entonces, por primera vez, dejó caer la máscara porque solía jugar, dijo ante las salas de juntas, ante los titulares. Solía jugar para mí mismo, pero dejé que me lo quitaran. Y esta noche me lo devolviste.
Jack la miró como si viera algo frágil bajo una armadura. No era mi intención. Susurró. Ella sonrió. Los mejores regalos son involuntarios. Esa noche, cuando la gala finalmente se vació y las últimas luces se atenuaron, Celia acompañó a Jack y Lena a la escalera principal del Lexington Hall. La ciudad estaba más tranquila que de costumbre. Lena abrazó su cuaderno de dibujo contra su pecho. ¿De verdad ayudarás a mi papá a jugar de nuevo?, le preguntó a Celia. Celia se agachó a la altura de Lena, apartándole un mechón de cabello detrás de la oreja. No lo ayudaré, dijo. Me apartaré y dejaré que se lo recuerde al mundo. Lena sonrió radiante. Jack miró al cielo un momento, buscando algo entre las estrellas. Entonces volvió a su voz, plena pero firme. Creo que es hora de que deje de sobrevivir y vuelva a vivir. Celia asintió. Entonces, asegurémonos de que el mundo escuche. A la mañana siguiente, la ciudad lo olvidó. Volvió a las bocinas, el café amargo y las agendas llenas de reuniones que rara vez significaban nada. Pero dentro del tranquilo estudio de ensayo del edificio de la Fundación Lexington, algo real se estaba desarrollando. Nota tras nota, Jack se sentó en el piano de media cola en la esquina, sin tocar, simplemente apoyando las manos allí como si esperara el permiso del pasado. Celia estaba de pie junto a los grandes ventanales, observando cómo la luz del sol se filtraba a través del cristal como leche tibia. Llevaba una blusa azul marino metida en un pantalón pizarra, con compostura profesional, pero sus pies descalzos estaban doblados bajo ella, una silenciosa rebelión contra la formalidad. Ninguno de los dos había hablado en un rato. El silencio entre ellos no era incómodo. Se lo habían ganado. El tipo de silencio que solo se comparte con quienes saben escuchar. No trajiste a Lena hoy, dijo Celia finalmente. Jack sonrió. Está en la escuela. Le dijo que no podía faltar a las matemáticas solo porque su padre ahora es una leyenda de los conciertos. Celia sonrió con suficiencia. Chica lista, asintió, con la vista fija en las teclas. Más lista que yo casi todos los días. Otra pausa. Entonces Celia preguntó en voz baja. ¿La extrañas? Jack parpadeó. No lo aclaró. No tenía por qué. Se apartó del piano y cruzó los brazos. El aire se movió entre ellos. Cada mañana, decía, es lo primero que siento antes de abrir los ojos. El dolor, no solo por su partida, sino por lo rápido que pasó todo. Exhaló lentamente. Rachel y yo nos conocimos en un piano bar. Odiaba la música clásica, decía que la hacía sentir como si tuviera que sentarse derecha, pero la forma en que escuchaba. Jurarías que había crecido en Viena. Me enseñó a reír a mitad de frase, a tocar con alegría de nuevo. Solíamos hablar de criar a Lena con la música en los huesos, no solo en los oídos. Bajó la mirada hacia sus manos, pero ella no pasó de la sala de partos. Celia no habló. Se le hizo un nudo en la garganta. La voz de Jack se suavizó. No pude tocar el piano después de eso. Durante meses, incluso verlo me daba asco. Oía una cuerda y sentía que la traicionaba. Así que lo empaqueté, lo vendí todo, acepté el primer trabajo que encontré. Arreglé pisos, limpié baños. Nadie espera nada de un conserje. Ese era el punto. Pero la música se quedó en tus manos, susurró Celia. Jack asintió como una cicatriz. Se giró. Volvió la cabeza hacia ella. Sabes, decía que la gente piensa que el silencio es ausencia, pero a veces está lleno de todo lo que te da demasiado miedo decir. Celia se acercó. Mi silencio no era pena, dijo. Era miedo. Jack la miró a los ojos. Era un prodigio, dijo simplemente. Mis padres lo hipotecaron todo para comprarme un piano. A los 9 años ganaba concursos y a los 12 tocaba con orquestas. Pero cada nota que tocaba me hacía sentir como si me ganara un amor que podía recuperar. Caminó hacia el banco del piano y se sentó a su lado. Su tono era más bajo ahora. Perdí un concurso importante a los 16.
Mi madre no me habló durante 3 semanas. Mi padre me sugirió ir a la escuela de negocios. Nunca volví a tocar después de eso. Hasta anoche. La mirada de Jack se suavizó. ¿Y cómo se sentía?, preguntó. Celia miró las teclas, tocó una sola re con el dedo, como recordando quién era antes de empezar a intentar impresionar fantasmas. Volvieron a sentarse en silencio, pero esta vez no era pesado. Era sanador. En la pared cerca del piano, una pequeña placa decía, en memoria de momentos que casi sucedieron. Jack asintió hacia ella. Es totalmente preciso, dijo. Celia la miró y sonrió levemente. Por eso la mandé a hacer, dijo. Todos los donantes querían una cita de un compositor. Elegí la verdad. Se giró hacia él. Quiero financiar una serie, dijo. No solo galas, algo real. Recital en escuelas de bajos recursos, centros de veteranos, albergues para personas sin hogar, música, no como una actuación, sino como regalos. Jack arqueó una ceja. ¿Y quieres que yo la dirija?, dijo, que enseñe, que toque, que ayude a otros que creían que tenían que enterrar sus dones solo para sobrevivir. Se recostó, con las manos juntas. Celia, no soy un símbolo. No, dijo que eres un espejo. La gente te ve y se da cuenta de que aún tienen tiempo. Jack apartó la mirada, la emoción apretando la mandíbula. ¿Crees que escucharán a alguien como yo? No lo dudó. Ya lo hicieron. La puerta se abrió con un crujido y Lena echó un vistazo dentro de su mochila colgada del hombro. Le dije que podía verte aquí después de la escuela, dijo Jack. Espero que esté bien. Celia sonrió cálidamente. Por supuesto, Lena entró en la habitación y se dirigió al piano como si fuera su derecho de nacimiento. ¿Tocaste?, le preguntó a Celia. No. Todavía, respondió Celia. Lena palmeó el banco. Todavía hay tiempo. Jack rió. Es muy persuasiva. Lo saca de alguien, dijo Celia. Lena se subió al banco entre ellos y señaló las teclas. Muéstrame algo triste, dijo, pero de esos que mejoran al final. Jack y Celia intercambiaron una mirada y luego, uno al lado del otro, comenzaron a tocar. Un dueto simple, una nana renacida, y en ese estudio silencioso, 3 vidas se convirtieron en una sola armonía. El folleto era sencillo. Sin diseño llamativo, sin tipografías doradas, solo un fondo color crema, texto con serifa negra y un pequeño icono de piano en la esquina inferior. La serie de Listening Room, música real, historias reales, gente real, con Jack Hallis. Apareció en los tablones de anuncios de las cafeterías, en las ventanas de las bibliotecas y en los boletines de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, de toda la oficina. Y funcionó. No por marketing, sino porque la gente había estado esperando con ansias algo real. El primer recital no se celebró en una sala de conciertos. Fue en el gimnasio de un instituto. Las sillas plegables. Crujió. Las luces del escenario parpadearon. Uno de los micrófonos no funcionaba. A una niña pequeña se le cayó el chupete a mitad del preludio, y el teléfono de alguien sonó con un tono de Taylor Swift en el tercer movimiento. Pero nadie se fue porque Jack no solo tocaba. Contaba la historia de la música y la suya. Abrió con una pieza corta de Debussy y luego habló suavemente al micrófono. Solía creer que la música solo estaba hecha para lugares perfectos. Los smokines de Steinway dejan caer un silencio sepulcral. Pero he aprendido algo más cierto. La música pertenece a cualquier lugar donde el dolor haya vivido y a cualquier lugar donde pueda comenzar la sanación. En la segunda fila, un adolescente se secó los ojos y no fingió ser alérgico. Celia estaba de pie cerca de la puerta lateral, observando cómo se desarrollaba todo. No llevaba blazer esa noche, solo vaqueros y una blusa negra con las mangas arremangadas hasta los codos. Había una energía diferente en ella ahora, no refinada, pero presente. Después de la actuación, la gente hizo fila para estrechar la mano de Jack y darle las gracias.
Una mujer con uniforme médico susurró: «Mi hijo no ha hablado en un mes», pero preguntó cómo se llamaba esa segunda pieza. Un veterano de guerra dijo: «No me había sentido así desde antes de Afganistán». Jack sonrió, cortés y atónito. No estaba acostumbrado a que lo vieran. Celia se acercó por detrás justo cuando salían las últimas personas. «Te están siguiendo bastante», bromeó. Él rió entre dientes. «Aún no parece real». Ella ladeó la cabeza. «¿Quieres saber qué pienso?». Jack se giró hacia ella con las cejas arqueadas. «Creo que dijo: esta es la primera vez en mucho tiempo que no te escondes tras el silencio de otra persona». Él asintió lentamente y luego agregó: «Y creo que tú tampoco te estás escondiendo». Ella no lo negó. Las siguientes semanas transcurrieron como un amanecer lento, suave pero constante. Jack tocó en un centro para personas mayores en Queens, donde una mujer mayor con Alzheimer temprano recitó la letra de una canción que su difunto esposo solía cantar. Ella no había hablado en días antes de eso. Tocó en un grupo de apoyo para veteranos donde hombres que no habían llorado en años estaban sentados con la cabeza gacha y los hombros temblando, no por debilidad, sino por permiso. Comenzó a dar clases de piano en una escuela pública los jueves. Cada lección terminaba de la misma manera con las palabras: «Tócalo como si importara». Una tarde, después de una lección, Jack encontró a Celia esperándolo afuera de la escuela. Ella estaba apoyada en unas gafas de sol de su coche, metidas en el cuello de su camisa, sosteniendo 2 cafés helados. «¿Qué es esto?», él preguntó. «Un soborno», dijo. «Necesito que vengas conmigo». Él bebió un sorbo. «Este soborno sabe mucho a mi café favorito». Ella me guiñó un ojo. «Yo hago mi investigación». Condujeron en un silencio agradable durante un rato, serpenteando por calles laterales hasta que llegaron a un tranquilo edificio de ladrillo escondido entre casas de piedra rojiza. Celia estacionó y apagó el motor. Jack la miró. «¿Qué es esto?». Ella alcanzó la manija de la puerta. «Ven a ver». Dentro había una habitación polvorienta y en desuso, que alguna vez fue una capilla y ahora está olvidada. Pero en el centro había un piano de media cola, con la tapa cerrada, esperando. Jack entró lentamente. La habitación estaba bañada por una suave luz ámbar que entraba a través de las vidrieras. Las mohús de polvo se arremolinaban como nieve. Celia lo observó mientras lo asimilaba. «Este fue el primer lugar en el que actué en solitario», dijo. «Tenía 10 años y estaba aterrorizado, pero recuerdo cómo me sentí cuando sonó la primera nota, como si el mundo dejara de juzgar». Jack miró a su alrededor. ¿Qué pasó con los recortes presupuestarios en este lugar? El programa de música comunitaria se disolvió. Hace años que no se toca el piano. Jack se acercó y pasó los dedos suavemente por la tapa cerrada. La voz de Celia ahora era más suave. «Quiero que este sea tu espacio, tuyo y de Elena. Una sala para clases, ensayos, incluso grabaciones si lo deseas. Ya he hablado con la junta directiva de la fundación. Ellos lo respaldarán». Jack se volvió hacia ella con algo ilegible en sus ojos. «No puedo pagarte por esto», dijo. «No tienes que hacerlo». Él negó con la cabeza. «No, lo digo en serio. Esto es más que generosidad. Esta es una segunda oportunidad». Celia sonrió, pequeña y llena de gracia. «Exactamente. Ese es el punto». Caminó lentamente hacia el banco, levantó la tapa y colocó sus manos sobre las teclas. La primera nota resonó como una oración en la habitación olvidada. Él la miró. «¿Estás seguro de que los fantasmas aquí son amigables?». Celia le devolvió la sonrisa. «Traje uno propio. Creo que se llevarán bien». Más tarde esa noche, cuando el cielo se tornó azul marino y las farolas de la calle cobraron vida, se sentaron uno al lado del otro en los escalones de entrada del edificio. Jack bebió el último sorbo de su café. Celia se recostó sobre sus palmas. «¿Sabes?», dijo, «pasé años pensando que mi vida ya había llegado a su máximo esplendor. Como el amor, el propósito,
Todo era algo que ya había perdido. Él la miró. Pero últimamente, parece que la historia no terminó. Simplemente se detuvo. Los ojos de Celia se suavizaron. A veces las mejores canciones no se resuelven de inmediato. Jack sonrió. Y a veces añadió que terminan en una clave mejor que la inicial. Ella rió bajo y cálido y en ese momento la ciudad a su alrededor no se sintió tan ruidosa porque para dos personas que una vez estuvieron perdidas en los márgenes la música finalmente los había traído de regreso al centro juntos. Era el tipo de tarde que te sorprende sin nubes, suave y ventosa, con el silencio del comienzo de la primavera. Ahora Jack estaba de pie junto a la ventana de la vieja capilla, en su sala de música, afinando un polvoriento piano vertical que Celia había rescatado de una subasta comunitaria. Las llaves estaban astilladas, los martillos estaban rígidos, pero tenía carácter como la mayoría de las cosas que vale la pena conservar. Celia estaba arrodillada junto a una estantería, reordenando viejas carpetas llenas de partituras. Lena estaba al otro extremo de la habitación, tarareando para sí misma mientras dibujaba una escena de Jack enseñando a una clase llena de niños. De vez en cuando, Celia miraba a Jack, sus manos suaves sobre las cuerdas, el ceño fruncido por la concentración y las mangas arremangadas. El tipo de hombre que podría construir un hogar en silencio y luego llenarlo de música. No te había visto tan concentrada desde que sonó la alarma de incendios durante la gala, bromeó. Jack se rió entre dientes, sin levantar la vista. Ese fue un enfoque nacido del pánico. Ella sonrió. Lo mismo ocurre con la mitad del sector corporativo estadounidense. Ajustó una clavija y tocó un do central. Todavía agudo. Solía arreglar pianos por dinero en la universidad. Dijo. No podía pagar las lecciones, así que cambié las reparaciones por tiempo de práctica. Celia se puso de pie y se sacudió las manos. Entonces, siempre has estado construyendo cosas con tus manos. Jack se encogió de hombros. Esto es lo que hago. Si está roto, trato de escuchar. Ella inclinó la cabeza. Escuchas las cosas de manera diferente. ¿No? Ahora él miró hacia arriba. Escucho lo que no se dice. El aire cambió. Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas durante un instante demasiado largo. Más tarde esa noche, después de que Lena se había ido a casa con el vecino de Jack, Celia se quedó allí. Se sentaron uno al lado del otro en el viejo banco del piano, bebiendo té en tazas desiguales. Jack miró las llaves. «Sabes», dijo, «solía pensar que volver a jugar se sentiría como una traición». Celia se volvió hacia él. Él asintió. «Pero he empezado a darme cuenta de algo. Quizás jugar de nuevo no significa que me estoy dejando llevar. Quizás significa que lo recuerdo de manera diferente». La miró y ahora su voz sonaba más tranquila. El dolor solía parecer el precio que pagaba para mantenerla cerca. Pero ahora parece que es el suelo del que algo nuevo podría crecer. Celia no habló. En lugar de eso, ella tomó su mano. Lentamente, sin dramatismo, como quien pone la palma de la mano sobre una verdad silenciosa. Jack no se inmutó. Él miró sus manos y luego la miró a ella. «Sigue haciendo eso», murmuró. «¿Qué? ¿Atrapándome a media frase?» Ni siquiera sabía que estaba hablando. Ella sonrió. «Y sigue haciendo esto», dijo. «¿Qué?» Recordándome quién era antes de aprender a fingir que no estaba solo. Se quedaron así un buen rato, con las manos entrelazadas sobre teclas silenciosas, la ciudad oscureciéndose afuera. Sin declaraciones, sin grandes gestos, solo el lento ritmo de la confianza formándose entre dos corazones que creían haber terminado de escribir música. A la mañana siguiente, Jack se despertó temprano. El aire en su apartamento estaba quieto. Lena dormía en la habitación contigua. Caminó hacia su pequeña cocina, se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa del comedor con su viejo diario musical encuadernado en cuero. Hojeó bocetos de melodías, canciones a medio terminar y anotaciones con tinta descolorida. En la última página, en blanco hasta entonces,
Escribió un nuevo título, Segundo movimiento. Debajo, solo una línea de música, una espera suave e irresuelta. Esa noche, Celia lo invitó a cenar a su apartamento. No era un ático. Era un minimalista apartamento de 2 habitaciones, escondido encima de una librería en Brooklyn Heights. Suelos de madera, radiadores viejos, libros apilados en rincones como muebles. Jack miró a su alrededor, sorprendido. Te imaginé en una caja de cristal con vistas a Manhattan. Sonrió con suficiencia. Me paso los días siendo observado. Vengo aquí a desaparecer. Miró el espacio cálido en el que vivía de verdad. Desapareciste hermosamente, dijo. Ella arqueó una ceja. Siempre hablas así, solo cuando no pienso demasiado. Comieron en el balcón, riéndose del último dibujo de Lena, una caricatura de Jack con capa con la etiqueta Maestro Papá. Luego se quedaron en un cómodo silencio. Celia apoyó la cabeza en sus brazos cruzados. ¿Sabes qué es lo que más extraño de la música? Esperó, justo antes de la primera nota. Levantó la mirada para encontrarse con la suya, esa quietud, llena de lo que podría ser. Jack sonrió. Creo que estamos en esa parte ahora mismo. Cuando la acompañó a la puerta más tarde esa noche, ella no se despidió. Simplemente se inclinó, apoyó la frente ligeramente contra su pecho y susurró, «No desaparezcas». Jack le dio un beso en la cabeza y respondió con voz firme, «Ya no me escondo más, especialmente de ti». Esa noche, Jack se sentó ante su viejo teclado después de que Lena se acostara. No practicó. Tocó por primera vez sin culpa, sin miedo, y con el sonido de algo que comenzaba, un segundo movimiento, pero esta vez no tocaba solo. El aire de la tarde era suave y prometedor, el tipo de aire que solo llega cuando la primavera deja atrás el invierno. Los faroles centelleaban suavemente sobre el patio de la antigua capilla, ahora restaurada con sus paredes de ladrillo envueltas en yedra y luz. Sillas plegables se alineaban en las filas llenas de vecinos, amigos, estudiantes, gente que una vez vino a escuchar y se quedó para pertenecer. Esta noche era el recital final de la serie de salas de escucha. No el final de la música, sino una celebración de lo lejos que los había llevado. Al final de la multitud, Jack se ajustó los puños de su blazer gris oscuro. No se había puesto uno en años, pero Lena insistió. «Pareces un verdadero músico, papá», dijo antes, tirando de la solapa con orgullo. Él solo sonrió, incapaz de hablar debido al calor que florecía en su pecho. A su lado, Celia estaba de pie con un suave vestido azul marino, de la mano entrelazada con la de él. No necesitaba decir nada. La calma en su presencia era suficiente. Desde el pequeño escenario, una joven, alumna de la clase de los jueves de Jack, hizo una reverencia tras terminar una delicada pieza de Chopin. El público estalló en suaves aplausos. Jack se inclinó hacia Lena, sentada en primera fila. «¿Estás nerviosa?», sonrió. «Para nada». Arqueó una ceja. «¿En serio?», susurró. «Tengo a 2 de las personas más valientes que conozco sentadas aquí. Estaré bien». Entonces subió al escenario sin nada más que un cuaderno de bocetos y su coraje. Lo abrió mostrando un dibujo de la capilla. La gente se reunió, notas musicales flotando en el cielo y en el centro un conserje con una fregona junto a un piano de cola. Lena habló por el micrófono. Este lugar solía ser tranquilo. No del tipo bueno, sino solitario. Pero ahora está lleno de ecos que te hacen sentir visto. Miró a Jack. «Y quiero agradecerle a mi papá por enseñarme eso. Estar roto no significa dejar de crear. Solo significa que haces música diferente». La multitud se quedó en silencio. Luego vino una ovación de pie. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, Jack se sentó solo al viejo piano por un momento. Celia se acercó silenciosamente con 2 vasos de sidra de manzana espumosa. «Para el maestro», dijo, entregándole uno. Él lo levantó en un brindis fingido por sobrevivir a los chistes de trapeadores.
Ella rió, luego se puso seria. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubieras hablado esa noche en el auditorio? Si los hubieras dejado reír y simplemente te hubieras ido. Pasó una mano sobre las suaves teclas. Todos los días, dijo. Pero creo que el verdadero milagro no fue que yo hablara. Es que alguien escuchara. Celia se apoyó en el piano. Creo que todos esperamos ser escuchados. A veces simplemente ya no sabemos cómo sonamos. Jack la miró fijamente a los ojos. Me trajiste de vuelta a la música, pero más que eso, me recordaste cómo ser valiente en silencio. Ella no respondió con palabras. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja cuadrada de terciopelo. Jack parpadeó. Antes de que entres en pánico, dijo rápidamente, no es lo que piensas. La abrió. Dentro había un metrónomo antiguo de madera pulida grabado en el lateral. Para el hombre que devolvió el tiempo al sentido. CJ exhaló, conmovido más allá de las palabras. Pasó los dedos por la inscripción con voz densa. Creía que llevaba el ritmo, pero solo sobrevivía. Celia sonrió. Y ahora miraba alrededor de la capilla, la comunidad, Lena riendo con sus amigos, el suave murmullo de la nueva vida floreciendo. Ahora dijo, creo que estoy interpretando la vida que siempre soñé. Al acercarse el último momento de la noche, Jack subió al escenario por última vez. Se quedó solo, las luces tenues, el silencio en el aire, casi sagrado. Me han llamado conserje, maestro, padre soltero, hombre destrozado. Hizo una pausa. Pero esta noche, solo quiero ser una canción. Se sentó y comenzó a tocar una pieza que había escrito la semana anterior. No para Rachel, no para el dolor, no por sobrevivir, sino por lo que venía después. La melodía era sencilla, honesta, llena de pausas que hablaban más fuerte que los crescendos, y en algún punto cerca del centro, una frase suave se repetía como un latido, constante, sin miedo. Al desvanecerse la nota final, al principio no hubo aplausos, solo silencio. Luego, una ovación de pie, entre lágrimas, que pareció extenderse más allá de la sala. Más tarde esa noche, en el silencio de la sala de música, Lena se sentó acurrucada en la alfombra, dibujando de nuevo. Celia hojeaba un viejo himnario, haciendo una pausa para tararear una melodía que no se había atrevido a cantar en años. Jack sirvió té y 3 tazas desiguales, sonriendo a la extraña y hermosa familia que nunca vio venir. No sé cómo llegamos aquí, dijo en voz baja. Celia levantó la vista. Seguiste la música, dijo, incluso cuando dejó de tener sentido. Lena intervino sin levantar la vista. Y entonces hiciste la tuya. Y así, el conserje con el corazón roto, el director ejecutivo de manos silenciosas y la hija que creía en. Las segundas oportunidades se quedaron. Se quedaron en la música. Se quedaron el uno con el otro. Se quedaron en ese amor que no es ruidoso, pero perdura. Porque algunas historias no terminan. Simplemente cambian de tono. Y cuando lo hacen, finalmente suenan como en casa. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poquito, tómate un momento. Respira hondo, porque a veces las sinfonías más poderosas nacen del silencio y las vidas más extraordinarias comienzan con la valentía de empezar de nuevo. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Desde dónde la ves? ¿Y qué parte del viaje de Jack y Celia te impactó más? Deja tu opinión en los comentarios. Tus palabras inspiran más de lo que crees. Si crees en las historias que sanan, animan y nos recuerdan la fuerza silenciosa de la gente común, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Y desde el fondo de mi corazón, gracias por verla. Tu tiempo, tu presencia, tu amabilidad, significan mucho. Hasta la próxima historia, sed amables, sed valientes y nunca dejéis de escuchar.